En esta presentación voy a hablar de algunas propiedades químicas, específicamente a explicarles sobre la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico es una propiedad que tiene mucha relación con los contenidos de materia orgánica y también con el material parental, principalmente las arcillas. Y bueno, para poder explicar acerca de esta propiedad que es la capacidad de intercambio catiónico, primero tendríamos que hablar de un concepto que tiene que ver con los cationes y los aniones. Como sabemos, en la naturaleza estamos constituidos por átomos. Estos átomos tienen eh, partículas elementales como son los electrones, protones y neutrones. Los átomos están cargados eléctricamente. Los átomos, al estar cargados eléctricamente, pues eso es lo que les da la facilidad para poderse combinar y formar todo lo que son los compuestos, todas las moléculas que constituyen seres vivos y todo lo que se encuentra en el ambiente. Los iones, que pueden ser átomos individuales o grupos de átomos, y les llamamos iones precisamente porque tienen esa capacidad de ionización, de combinarse con otros elementos, con otros átomos. Y bueno, al poseer esta carga eléctrica neta, diferente de cero debido a la pérdida o ganancia de electrones, pueden ser cationes o aniones. Cuando hablamos de cationes, pues son todos aquellos átomos que tienen una carga positiva, átomos o moléculas. Y cuando tienen carga negativa, pues serían estos llamados aniones, como los que se observan aquí, que pueden ser, en el caso de los suelos, pueden ser el fosfato, sulfato, carbonato, nitrato y cloruro. En este caso, por ejemplo, si vemos aquí el cloro, tiene una carga negativa y está en forma individual, como un átomo. En el caso, por ejemplo, del fosfato, está combinado con el oxígeno, y entonces es una molécula, no está en forma individual, y tienen una carga negativa de 3 valencias, es decir, 3 cargas negativas disponibles. Ahora voy a explicar lo siguiente. Cuando hablamos de un catión, nos estamos refiriendo a ese ion, que puede ser átomo o puede ser una molécula, que tiene carga positiva debido a la pérdida de sus electrones. Los cationes se describen con un estado de oxidación positivo. Aquí tenemos un ejemplo, el aluminio. El aluminio con un número atómico 13 y una masa atómica de 27 es un elemento que pierde electrones, pierde 3 electrones, y al perder estos 3 electrones o cederlos, se convierte en un catión trivalente. ¿Por qué sucede esto? Porque los átomos siempre en sus orbitales van a tener esa posibilidad de aceptar o ceder electrones para completar su último nivel energético. Y bueno, esa capacidad que tienen permite que se formen los diferentes tipos de sustancias químicas en la naturaleza, no solamente en los suelos, sino en todo lo que sucede en la naturaleza. Y entonces, cuando hablamos de un catión, pues nos vamos a referir a todos aquellos elementos que se comportan de esta manera. Al perder o ceder electrones, se convierten en cationes, es decir, que tienen carga positiva. Y son aniones. El anión va a ser un ion, átomo o molécula con una carga eléctrica negativa. Esto quiere decir con un exceso de electrones. Los aniones se describen con un estado de oxidación negativo. Acá tenemos un ejemplo. El oxígeno es un ejemplo muy importante porque a partir del oxígeno se producen diferentes reacciones químicas y es fundamentalmente uno de los elementos esenciales en la naturaleza.
El oxígeno, que tiene un número atómico de 8 y una masa atómica de 16, tiene la capacidad de ganar 2 electrones. Entonces esto lo convierte en un anión. Un anión que tiene una valencia de 2 negativos. ¿Por qué? Porque está en la posibilidad de ganar o de aceptar 2 electrones de otro átomo para poder completar su último nivel energético. En los suelos vamos a encontrar cationes y aniones que van a ser fundamentales en la cuestión nutrimental y en el desarrollo de las propiedades de los suelos. Cuando tenemos los cationes, que van a ser los que están cargados positivamente, como los que están aquí arriba, calcio, magnesio, potasio, amonio, sodio, hidrógeno. Estos cationes, por ejemplo, si tiene 2, es un catión divalente, como el magnesio. Si tiene una valencia positiva nada más, es un catión monovalente. Van a tener también distintos tamaños. Por ejemplo, el ion cloro, que es negativo, va a ser mayor al ion hidrógeno, que es positivo. Este tamaño de los iones, que pueden ser cationes o aniones, van a determinar cómo se combinen y cómo se adhieren también a las partículas minerales. Los aniones, que van a tener cargas negativas, como aquí el fosfato, que tiene -3, el sulfato solo es monovalente, carbonato y el cloro. Bueno, en la naturaleza vamos a encontrar los minerales arcillosos que van a ser tetraedros de silicio. El silicio va a ser como el elemento clave en las arcillas, pero va a estar combinado con hidróxido y con oxígeno. En esta formación de arcillas, pues el oxígeno y el hidróxido van a tener cargas disponibles. En el caso del oxígeno, que se va a comportar como un anión, va a tener cargas negativas disponibles. Entonces, esta carga negativa va a permitir que un catión se adhiera a este anión oxígeno para equilibrar sus cargas. El hidróxido va a proporcionar cargas positivas. Por lo tanto, lo que se va a adherir van a ser aniones. En el caso del hidróxido, que se encuentra también en las partículas minerales, que se va a convertir en un catión y va a necesitar de aniones para equilibrar su carga. Esto sucede en el suelo y sucede también con el humus, que el humus tiene un comportamiento similar a las arcillas. Entonces, recordemos que la fertilidad de los suelos va a estar determinada tanto por las arcillas como por la materia orgánica, por esta característica que tienen de proporcionar cargas disponibles para que los nutrientes puedan adherirse y sea el almacén del suelo que está ahí disponible en el momento en que la planta lo requiere. Entonces, todos estos nutrimentos pueden comportarse de manera como un catión o como un anión. En el suelo hay una propiedad muy importante que es la capacidad de intercambio catiónico. Es una propiedad de un cambiador para absorber cationes de la fase líquida, formación de complejos de superficie de esfera externa, reabsorbiendo al mismo tiempo cantidades equivalentes de otros cationes por destrucción de complejos de superficie. En el sistema se establece un equilibrio dinámico entre los cationes de la solución externa y los que ocupan sedes de intercambio. Tenemos la solución del suelo. Aquí podemos imaginarnos que esta es la lámina de arcilla. Y lo que ocurre es que estos serían los cationes que van a ocupar esos sitios
dentro de las arcillas. Esta reacción incluye una lámina de arcilla con cargas negativas satisfechas por varios cationes de intercambio representados por las esferas de color. Esta es rodeada por la solución del suelo que contiene iones similares, los cuales pueden ser activados para reemplazar estos en la lámina de arcilla. En esta figura quiero explicar un poco cómo sucede. Tenemos que la arcilla, que tiene cargas negativas disponibles, esta arcilla pues va a absorber o va a permitir que se absorban a ella pues los cationes, como por ejemplo el hidrógeno. Va a enlazar también a otros cationes. Aquí tenemos al potasio y otros elementos. En la planta, bueno, van a estar los pelos radicales y desde ahí la planta va a tomar el nutriente que requiera. La planta sabemos que, bueno, va a transformar el dióxido de carbono más agua y va a formar el ácido carbónico. Los cationes intercambian con el hidrógeno del ácido carbónico o de la raíz. Entonces, todo este tipo de reacciones suceden en los suelos, tienen que ver con cationes y con aniones que están equilibrando sus cargas. Para comprender el concepto de la capacidad de intercambio catiónico es importante hablar de la doble capa difusa. Los cambiadores o los átomos que van a estar en los sitios de intercambio entre la arcilla y la solución del suelo, pues van a estar hidratados también en diferentes capas y en este sitio donde se encuentran estos cationes, pues se le llama la capa de Stern, porque es un modelo propuesto por este autor para intentar explicar cómo se comportan los cationes en esa área de la solución del suelo cercana a la arcilla. En esta concentración donde se encuentran todos los cationes es mucho más alta que en la solución del suelo, es decir, a medida que se alejan en la solución del suelo, nos alejamos de las arcillas, pues va a ser menor la concentración de los cationes. Aquí tenemos el coloide que no es más que la arcilla. Este coloide, que sería la arcilla, va a estar cargado eléctricamente, es decir, va a tener cargas negativas disponibles. Estas proporcionadas por el oxígeno. La arcilla, recordemos que es un tetraedro de silicio. Este tetraedro de silicio, entonces, tetraedro y octaedro también, además del tetraedro, va a haber un octaedro de aluminio. Entonces van a tener disponibles, como se puede ver aquí, las cargas negativas proporcionadas por este oxígeno que se comporta como un anión. Entonces, en todos estas cargas negativas disponibles que son proporcionadas por la arcilla, pues se van a adherir los cationes. En este caso tenemos el calcio, que tiene un mayor tamaño y por lo tanto se va a adherir más fácilmente. De ahí tendríamos el magnesio, potasio, sodio y que estos serían los cationes. Los cationes que se encuentran en la solución del suelo y a medida que se aleja hacia acá, pues va a disminuir esa concentración. Bueno, a toda esta concentración de los cationes adheridos a la arcilla y que van disminuyendo, a esto se le llama doble capa difusa. Y bueno, hablando de las arcillas, como ya en algún momento comenté cuando hablábamos del material parental,
Hay arcillas que se conocen, arcillas del tipo 2-1 y arcillas del tipo 1-1. En el caso de suelos que tienen arcillas expandibles, vamos a estar hablando de este tipo de arcillas del tipo 2-1. ¿Por qué se llaman del tipo 2-1? Porque tienen dos capas de tetraedros y una de octaedros. Aquí tenemos un ejemplo que sería la esmectita. Esa esmectita va a tener dos capas de tetraedro de silicio y una de octaedro de aluminio. El espacio interlaminar en una arcilla es de 1.4 nanómetros. En este espacio pueden entrar los cationes y ocupar estos sitios de intercambio o cargas negativas disponibles que hay en este tipo de arcilla, o también de moléculas de agua. Entonces, una arcilla de este tipo, del tipo 2-1, pues van a ser arcillas que van a tener una mayor capacidad de intercambio catiónico porque tienen disponibles más sitios de intercambio por este espacio interlaminar, más sitios de intercambio disponibles que en el caso de las arcillas tipo 1-1 como la caulinita. En este caso, las arcillas del tipo 1-1 como la caulinita nos están hablando de que solo tiene un tetraedro de silicio con un octaedro de aluminio. Tetraedro y octaedro. Por eso son como capas, las arcillas están conformadas por capas de tetraedros de silicio. Tetraedro de silicio y octaedros de aluminio. En este caso, puede ser también hidróxidos de aluminio que estarían conformando el octaedro. Y en el caso de las 2-1 vamos a tener tetraedro, octaedro y tetraedro. Y en el caso de las arcillas 1-1 vamos a tener solamente una capa de tetraedro y una de octaedro. Y el espacio interlaminar va a ser mucho menor en el caso de las 1-1. Por ejemplo, aquí no caben las moléculas de agua dentro del espacio interlaminar. Aquí sí. Por eso en estos suelos que tienen arcillas del tipo 2-1 son suelos que se les conoce como suelos con arcillas expandibles, son muy pegajosos, muy cuando están húmedos, muy pegajosos y van a ser difíciles de manejar. Y cuando están secos, pues son los que forman grietas porque este espacio interlaminar se reduce, se pierden las moléculas de agua cuando hay sequía. Entonces este tipo de arcillas van a ser una mejor reserva tanto de moléculas de agua como de cationes, precisamente por su constitución de tetraedro, octaedro y tetraedro y ese espacio interlaminar que tiene. Y esto tiene mucha relación con la capacidad de intercambio catiónico. Las caulinitas, por ejemplo, hay suelos que pueden tener altos contenidos de arcilla, pero si la arcilla que tienen es de este tipo, del tipo 1-1, como caulinita, que sería un grupo de estas, pues su capacidad de intercambio catiónico va a ser menor y también su capacidad para retener agua va a ser menor, precisamente porque su constitución, su estructura química, pues no va a permitir que dentro de su espacio interlaminar se adhieran moléculas de agua. Sí se van a adherir, pero por fuera. Pero moléculas de agua y cationes pues van a estar en menor proporción
que si hablamos de arcillas del tipo 2.1. En el suelo, si pensáramos un poco cómo funcionan, bueno, este sería un agregado de arcilla. En esta arcilla, bueno, en los terrones de suelo no van a estar completamente solos. Van a ver también la materia orgánica de plantas y animales, van a haber bacterias, van a haber minerales como el cuarzo que no proporcionan sitios de intercambio, va a haber aire, va a haber agua, y la arcilla que sí va a proporcionar sitios de intercambio. Y en estos sitios de intercambio que proporciona tanto la materia orgánica como la arcilla, pues se van a adherir los cationes. Los cationes como hidrógeno, potasio, magnesio, calcio, todos estos cationes van a estar en ese complejo arcillo-húmico y van a ser el almacén de nutrientes de la planta, y en el momento que la planta lo requiera, pues van a pasar hacia las raíces y la planta lo va a tomar. Si hay alguna limitante, por ejemplo, si no hay agua para que se lleven a cabo todas las transformaciones, entonces, aunque estén los nutrientes, pero si no hay agua, la planta no lo va a poder tomar. Los aniones también van a estar disponibles como nitrato, sulfato, ácido carbónico, hidróxido, proporcionando cargas negativas. Y bueno, todo este tipo de relaciones se dan en los suelos, y cuando hablamos de la capacidad de intercambio catiónico, pues estamos haciendo una referencia a todos los procesos que se dan en el suelo, con la capacidad que va a tener un suelo para absorber, para retener los cationes que van a ser sus nutrientes. Aquí tenemos, por ejemplo, dependiendo de la textura, y si recordamos cómo hablamos cuando hablábamos de las propiedades físicas, cómo hablábamos de la importancia de la textura también en las características de cada suelo. Tenemos, por ejemplo, en un suelo que es arcilloso, vamos a tener una mayor disponibilidad de cargas negativas, y esto es favorable al suelo, porque a mayor contenido de arcilla hay más espacios o más cargas negativas que pueden aceptar cationes. Cationes que son los nutrientes, los macro y los micronutrientes que la planta requiere. Entonces, como vemos en esta imagen, con una capacidad de intercambio catiónico de 25, significa que tenemos mayor disponibilidad de sitios de intercambio, y los cationes van a adherirse a esta arcilla y es un almacén grande. Entonces, una capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, de 50, significa que es una arcilla fina con una buena disponibilidad de sitios de intercambio, como son en las arcillas del tipo 2.1. Y si tenemos una capacidad de intercambio catiónico de 5, por ejemplo, bajo contenido de arcilla, como en el caso de suelos francoarenosos, pues va a ser menor la disponibilidad de cargas negativas en ese suelo francoarenoso, y sí va a tener algunos nutrientes, pero su reserva, su capacidad de intercambio catiónico es baja. Es baja porque las arenas no proporcionan cargas negativas disponibles para que se adhieran los nutrientes. La proporcionan las arcillas. Entonces, los sitios de intercambio en suelos francoarenosos pues van a ser menor. Sí proporcionan ciertos sitios de intercambio, pero muy limitado. Entonces, la capacidad de intercambio catiónico está muy relacionada con la textura del suelo y también con el contenido de materia orgánica, porque si no hay suficiente arcillas para retener los nutrientes, si nosotros agregamos materia orgánica a este suelo,
pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos proporcionándole al suelo la capacidad para incrementar su disponibilidad de cargas negativas a través del humus. Entonces, este humus va a hacer que se retengan los nutrientes. Por eso es importante no solamente la textura del suelo, sino también los contenidos de materia orgánica. En esta tabla podemos ver principales minerales arcillosos y algunas de sus propiedades químicas. Por ejemplo, tenemos de algunos tipos minerales como proporcionan la capacidad de intercambio catiónico. Por ejemplo, la caulinita, que dijimos que es un tipo de arcilla del tipo 1:1, tiene una capacidad de intercambio catiónico de 3 a 15 y depende sobre todo del pH. Tienen una baja expansión, como ya lo expliqué. Y si nos vamos, por ejemplo, con la montmorilonita, la vermiculita, alofano, materia orgánica, estos principalmente montmorilonita y vermiculita son de las arcillas del tipo 2:1. Estas sí van a tener una fuerte expansión, fijación de potasio en el caso de la vermiculita, y estas arcillas van a proporcionar una alta capacidad de intercambio catiónico. Minerales como por ejemplo como el alofano, que tiene un origen volcánico en los suelos volcánicos, o la materia orgánica, van a tener una capacidad de intercambio catiónico también muy alta, pero estas van a ser dependientes del pH, es decir, depende del pH que haya en el suelo, va a ser también las reacciones que se formen con estas partículas minerales u orgánicas. La capacidad de intercambio catiónico, por ejemplo, en suelos que tienen más contenido de arcillas como caulinita, su capacidad de intercambio catiónico va a ser menor. Si tenemos suelos como montmorilonita y vermiculita, van a tener una capacidad de intercambio catiónico muy alta, entre 80 y 100. Eso es alto. Y si tenemos una materia orgánica, pues eso va a proporcionar un incremento de la capacidad de intercambio catiónico. La determinación de la capacidad de intercambio catiónico y de las bases intercambiables. ¿A qué nos referimos con bases intercambiables? Pues son los cationes que van a ocupar los sitios de intercambio. Estos van a poderse determinar a través de un método conocido como el método del acetato de amonio, uno normal a pH 7, por un método de agitación y centrifugación. ¿En qué consiste este método de determinación de la capacidad de intercambio catiónico? Consiste en saturar el suelo con acetato de amonio, que serviría como un catión índice para medir las bases intercambiables. ¿Qué sucede en este caso? Lo que se trata aquí es de tomar una muestra de suelo, se satura con una solución de acetato de amonio y se hacen diferentes lavados de ese suelo. Posteriormente, se remueve el exceso de la sal con alcohol y se desplaza el amonio del suelo con una solución salina. La saturación y remoción de cada solución se realiza mediante procesos de agitación y centrifugación. Para eso se utiliza una centrífuga, como bien lo dice. Y hay suelos orgánicos, por ejemplo, donde se utiliza otro tipo de métodos. La capacidad de intercambio catiónico es considerada alta cuando es arriba de 40 en suelos minerales. La capacidad de intercambio catiónico se mide puede ser en miliequivalentes por 100 gramos de suelo, aunque actualmente ya se mide como centimol por kilogramo de suelo. Ya no se mide así.